Este es el espacio radial de la gestión obrera BCCOP. Hoy es lunes 8, si no me equivoco, ¿no? Sábado 6. Lunes 8 de febrero, terminó el... No, estamos en carnaval. Hoy y mañana es carnaval. Feriado, ¿no? Feriado y la gente no anda nada en el ómnibus. Colonia tiene, bueno, tal vez todo el país, ¿no? Colonia es muy particular. Cuando llueve no sale nadie. Es increíble, ¿no? Porque todo el mundo piensa que se llena el ómnibus porque llueve y no anda nadie en la calle. No sé los que van a trabajar en qué van, yo pues creo que hasta faltan, me parece. Entonces los días de lluvia lloramos todos porque es una pérdida total, ¿no? Sacar un ómnibus a la calle sale mucha plata. Y estos días de feriado es natural, ¿no? Muy poca gente. Lo que hay, sí, es turismo. Es decir, estos días nos ha salvado la plata los argentinos, que andan para arriba y para abajo, que vienen mucho a la playa. Y más que otros años, ¿no? Los últimos años no había tanto turismo. El ómnibus tiene esas particularidades. Queremos adelantar que el 1 de marzo sube el boleto. Estamos dando una primicia porque estoy seguro que nadie lo sabe. $1 va a subir el precio del boleto. Siempre es bueno tirar alguna información que tiene que ver con el transporte, ¿verdad? Y bueno, y recordar algunas cuestiones que son importantes. Los estudiantes siguen teniendo el derecho al boleto gratuito. Y creo que en los diferentes centros de estudio se lo deben plantear, ¿no? Pero el padre o el que esté a cargo del estudiante tiene que solicitar el transporte. En el caso del general, se están entregando 50% de la beca para cada empresa. Desde que ABCCOP ingresó al barrio general, los estudiantes van a viajar un día con cada empresa al liceo número 2. Al liceo número 2. Aclarando esto porque si no se pueden confundir, ¿verdad? ¿Por qué 50 y 50? Porque va a haber un ómnibus, como ya empezó el año pasado, que sale directo a las 7 menos cuarto de la mañana desde el general, desde los algodones, hace todo el recorrido general, ¿no? Y llega hasta la puerta del liceo número 2. Por eso, como es día por medio, se está entregando 50% para cada empresa. Es decir, el estudiante tiene que ir a las 2 empresas por única vez, hacerse carnet. Se le entregan los boletos y después, en los futuros meses, los retira arriba del ómnibus cuando ya está registrado, ¿no? Con el carnet, con la foto y los datos de cada estudiante. Esto es importante porque, claro, el camino al boleto único estudiante, ¿no? Nosotros lo venimos planteando hace muchos meses. Todavía no se ha logrado, pero creo que en poco tiempo se va a poder lograr. Y era un problema de interés económico entre las empresas, ¿no? La empresa que más grande, al tener más becados, no aceptó jamás que hubiera un boleto único de estudiante y que el estudiante subiera en cualquier ómnibus, a la hora que sea, ¿no? Dentro del horario de clase. Eso le permitía, o le va a permitir, si se da a los estudiantes que pierdan el ómnibus, porque puede ser por horas libres, que salen antes, o que directamente se pierde el ómnibus, no tenga que esperar media hora, una hora para tomar de vuelta el único ómnibus que le permitía subir con la beca. Al tener boleto único de estudiante, el estudiante puede subir en cualquier ómnibus dentro del horario de clase, a la hora que sea. Es una ventaja y un mejor servicio. Y eso se distribuye en función de la cantidad de ómnibus que cada empresa pone en la calle. Si la empresa grande pone 4 ómnibus y la empresa chica pone 2 al servicio, ¿verdad?, de la población, dentro del horario de clases, como los estudiantes pueden subir en cualquier ómnibus de cualquier empresa, la empresa que pone 4 ómnibus llevaría el doble de porcentaje de becas que la empresa que pone la mitad, ¿verdad? Digo, un tema
es bueno aclararlo porque por ahí alguno podrá pensar, pero si gasta más una empresa, ¿por qué se llevan mitad y mitad? No, el que gasta más, el que invierte más, lleva el porcentaje mayor de inversión que tiene en comparación a la otra. Así sería el tema del boleto único estudiante. Es bueno recordar esto porque dentro de pocos días van a empezar las clases, ¿no? Y bueno, para que la gente esté informada al respecto. Y está prevista una reunión de mesa tripartita para volver a conversar sobre algunos temas que tienen que ver con una reestructura en la línea general de la línea F y G. Hay un compromiso, está escrito en actas, de que la segunda semana de febrero se convocaría la mesa para discutir esta situación. Digo, hay que hacer indefectiblemente algunos arreglos y fundamentalmente están basados en la cantidad de vueltas que están dando los ómnibus de la línea F y G dentro de la vivienda del barrio general. Entonces, claro, vos salís de los algodones y demoras mucho tiempo en llegar a la ruta 1, por ejemplo, ¿no? Se demora prácticamente en un recorrido de 30 minutos, se demoran entre 22 y 25 minutos desde los algodones hasta la ruta 1 y 5 minutos de la ruta 1 al Fondo General Flores, increíble, ¿no? Claro, es un recorrido directo desde la salida general al centro, pero la cantidad de vivienda que hay en el general, con un solo ómnibus dar todas las vueltas, ida y vuelta, eso enlentece, fundamentalmente dentro del barrio general el recorrido. Entonces, está planteado arreglarlo, no hacer un recorrido tan largo entre toda la vivienda. Colocar un ómnibus más que permita que uno, el que ya está, recorra la mitad de la vivienda y la otra mitad del otro ómnibus que se va a colocar. Bueno, son datos que a nosotros nos parece importante que se trasladen. De última, somos una cooperativa de ómnibus. Y bueno, este espacio radial nosotros siempre que podemos informamos. Sería muy pesado un espacio radial si solo informáramos este tipo de cuestiones. ¿Por qué informamos otras cuestiones fundamentalmente políticas? Y bueno, porque nosotros sufrimos las consecuencias de las acciones políticas. Nosotros tenemos una particularidad, ¿no? Somos como una isla en medio de un sistema que dice que se puede trabajar de otra manera, que hay otra forma posible de llevar adelante una empresa. No nos regimos por las reglas del sistema, aunque debemos acatar la legislación. Entonces, naturalmente, nosotros seguimos insistiendo de que el problema que hoy sufren los trabajadores es producto de una distribución de la riqueza injusta. ¿Y qué es posible otra distribución de la riqueza? Que naturalmente significaría un cambio, ¿no? Pero para que ese cambio se pueda producir y los trabajadores, los que producen, puedan vivir mejor, se debe dar un cambio en la distribución, pero para que se dé un cambio en la distribución sería fundamental, indispensable, un cambio en los que distribuyen la riqueza. Las leyes están hechas para defender un sistema injusto, un sistema en el que prevalece la propiedad privada, el capital. Es increíble, ayer teníamos una conversación con un compañero y nos decía que los propios 10 mandamientos defienden la propiedad privada, ¿verdad? Entonces se refería a un mandamiento muy particular. Dice que Dios le dijo a Moisés que no debe codiciar la mujer ajena. Qué interesante, ¿no? Hasta en ese tema, cómo se defiende la propiedad privada, ¿no? Claro, la mujer ajena es propiedad, es hasta grosero si se quiere, ¿no? ¿Cuál era la concesión de la época con respecto a el papel de la mujer? La propiedad privada por encima de todas las cosas. En cada una de las
leyes que los parlamentos elaboran, votan, discuten, está todo en función de la propiedad privada, ¿no? Mientras exista la propiedad privada, naturalmente que va a haber una injusta distribución de la riqueza. Está el inversor de capital, ¿no? El tipo invierte, contrata gente, los contrata y les paga el salario que él entiende que debe pagar. Y sin embargo, lo que se produce en ese centro de trabajo, donde el inversor de capital contrata personal, le genera al inversor una ganancia muy, pero muy superior al salario que percibe el trabajador, ¿no? Y se ha llegado a niveles increíbles de injusticia en la distribución de la riqueza. Entonces, cada día el empresario gana más dinero y el trabajador percibe, en comparación con lo que produce y la ganancia que se lleva el empresario, menor cantidad de dinero. Claro, es la diferencia cuando la propiedad es colectiva, cuando la propiedad es social. Por eso decíamos que nosotros no podemos hacer audiciones radiales que solo hablen de el precio del boleto, el recorrido, el horario, porque nos estaríamos suicidando, estaríamos olvidando algo fundamental: el papel que juegan los medios de comunicación al servicio de los trabajadores, inserto en un sistema que no les sirve que organizaciones como la nuestra existan. Es verdad, decía compañero, ellos no tienen mucho tiempo de pensar en organizaciones obreras como la nuestra, porque indefectiblemente no estamos afectando sus intereses gravemente. Si ellos vieran afectados sus intereses fuertemente, harían todo lo posible para hacerte desaparecer, de cualquier manera, de cualquier manera. Está en el propio sistema el rechazo a este tipo de organizaciones de trabajadores, porque puede ser un mal ejemplo, puede ser un muy mal ejemplo. Entonces vos estás peleando constantemente contra una legislación hecha a nivel departamental y nacional que defiende, prioriza la defensa de los intereses de la propiedad privada por encima de los intereses de la propiedad social. Entonces, si vos tenés todas las leyes para la propiedad privada, para defender los intereses de la propiedad privada, cuando vos entras a competir con propiedad privada en un mismo mercado, tenés que enfrentar toda una legislación que va en contra de la propiedad social. Por eso hay tanta defensa en medio de la competencia, por eso hay tanta sanción a una sola, qué casualidad, a una sola de las empresas, ¿verdad? Qué casualidad que es la que tiene una forma diferente de conducirse, una forma diferente de distribución, y que denuncia permanentemente una cuestión que es sumamente injusta, ¿verdad? Sumamente injusta. Porque la propia legislación no permite el desarrollo de este tipo de organizaciones. Porque si permitiera el desarrollo de este tipo de organizaciones, afectaría los intereses de la propiedad privada, los intereses del inversor del capital, que invierte capital, contrata trabajadores para obtener las mayores ganancias. Nosotros entendemos que eso debería desaparecer, pero para que eso pueda desaparecer, los trabajadores deben adquirir el conocimiento necesario para ellos poder llevar adelante, dirigir las fuentes de trabajo. Mientras el trabajador no se prepare para dirigir la fuente de trabajo, seguirá siendo esclavo.
Es decir, un régimen de esclavitud moderna, ¿no? Donde te pagan el jornal y no tenés derecho a intervenir, ni a participar en nada, mucho menos en la distribución. Y por eso nosotros nos preocupamos por los temas políticos, porque nuestro papel fundamental es trasladar conocimiento, tratar de llegar para que la gente tenga posibilidad de pensar qué es lo que está pasando y por qué pasa lo que está pasando. Y bueno, y entonces se produce un enfrentamiento de ideas entre la concepción que defiende la propiedad privada, que tiene prácticamente a todos los medios de comunicación, de prensa, en sus manos, con estos pequeños espacios humildes que existen en el país, no son muchos, que intentan trasladar una información real, la información real, no la información acomodada para seguir manteniendo un sistema injusto, la información real que permita a los que sufren las consecuencias de lo injusto de la distribución de la riqueza tener armas para defenderse. La única arma que realmente permite defenderse y salvarse al trabajador es la información, es el conocimiento de la información real. Acá hay un informe interesante bueno, para los que no saben, en los días del 20 al 23 de enero se realizó una reunión, el Foro de Davos se llama, el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza. Allí participaron muchos mandatarios, fundamentalmente los alineados a continuar perpetuando este tipo de modelo, sistema de defensa de la propiedad privada, donde se reunieron para analizar cómo tener la mayor ganancia, ¿verdad? Y allí participaron presidentes latinoamericanos como el presidente de Argentina, porque Argentina se había retirado de este foro cuando los Kirchner gobernaron. Naturalmente que Mauricio Macri, por defender los intereses que defiende, suma a su país a este foro. Podemos decir, en una reunión de neoliberales que de Latinoamérica, miren, Peña Nieto de México y Juan Manuel Santos de Colombia, ¿no? Qué personajes estuvieron participando. Y bueno, y el informe plantea, dice, pensamiento crítico, iniciativa y capacidad para resolver problemas serán los atributos de los trabajadores de los próximos años, según concluyeron los mega ejecutivos reunidos en el foro de Davos. Precisamente las cualidades que el sistema educativo de nuestro país más desprecia. Este foro también pronosticó un desempleo masivo global con la pérdida de 7.2 millones de empleos en las 15 principales economías del mundo en los próximos años. 7 millones punto 2 de desempleo. La privatización del agua, la contracción financiera, las corrientes migratorias, la contracción de los recursos y la alerta sanitaria fueron los principales temas tratados en la edición 2016 del tradicional Foro de Davos, recientemente realizado entre el 20 y el 23 de enero en la ciudad de Davos, Klosters, Suiza, el que ocupó los titulares de los principales diarios del planeta debido a las expectativas que despertó en la comunidad internacional.
Tras la consigna de este año de consolidar la cuarta revolución industrial y el anticipo de los temas a tratar, además de la presencia de las nuevas celebridades latinoamericanas, Mauricio Macri, Enrique Peña Nieto y Juan Manuel Santos. Hemos venido insistiendo hasta el cansancio en lo significativo y premonitorio que hay en el último informe sobre desarrollo mundial del Banco Mundial, acerca de un gran cambio global. En efecto, bajo el título Mente, Conducta y Sociedad, este organismo realiza un estudio de las conductas sociales y realiza sus recomendaciones o imposiciones en las políticas de los gobiernos de los países, sobre todo los más dependientes, como el nuestro. El título dice Uruguay después del Foro Económico Mundial de Davos. Vaya si es todo importante para los trabajadores, ¿no? Para el pueblo en general. El Banco Mundial en el año 2014 despidió a una importante ejecutiva, la abogada Karen Udes, por revelar al mundo las intenciones de esa plutocracia de apropiarse de los recursos del planeta y tener el control absoluto sobre la población. Después de este promocionado y esperado foro en Davos, no cabe la más mínima duda de que se avecinan tiempos difíciles para la sociedad civil. Ya en China, principal enclave manufacturero del planeta, las industrias se están robotizando. En el mundo del petróleo llegó a un precio por debajo del piso con el fin de erosionar a las petroleras estatales como PDVSA, Pemex y Petrobras, y con ello a las economías de los países exportadores. Incluso la monarquía saudí tiene que salir a vender parte de sus reservas para mantenerse. Pero el golpe mayor lo han sufrido los opositores al modelo neocolonialista, como Irán, Venezuela, Siria e Irak. La conjetura respecto a que el agua debe ser privatizada está vinculada a otro tema de interés de este evento, como las APP, aquí en Uruguay, PPP, participación público-privada, por el empleo de una semántica más propia de la izquierda para referirse a una de las formas previstas para tomar por asalto los recursos naturales y bienes estratégicos a través de la alianza entre las multinacionales y los estados. Aunque en otro reciente foro realizado en México sobre las izquierdas democráticas, Raúl Sendic se refirió a este mismo instrumento, justificándolo bajo el argumento, y escuche bien, que las izquierdas no pueden repartir lo que no tienen. Dijo Raúl Sendic que las izquierdas no pueden repartir lo que no tienen, preparando el terreno para lo que se viene, y que motivó la convocatoria de Tabaré Vázquez a los demás expresidentes a fin de acordar en torno al regalo que les hizo Sendic a las multinacionales petroleras. Con respecto a la industria del petróleo, Davos destacó que Estados Unidos está al frente de una transformación sustancial al liderar el campo de la innovación tecnológica con el fracking. También los pronósticos sobre la economía china ponen en evidencia este esquema neocolonizador. Tras una drástica caída de la producción industrial en este país y con ello de la demanda mundial de materias primas, así como una fuerte restricción en la oferta, al pronosticarse el retiro de China del mercado internacional de capitales para aplicarlos en su economía, volviendo este país a su modelo exportador, tras volcar toda su capacidad financiera hacia este esquema, el presidente del BBVA anticipó el cierre de varias instituciones financieras, lo que implica una aún mayor concentración de poder en el sector de por sí hegemónico. Digo, está diciendo que la China ya detiene en un alto porcentaje, según lo que plantea el informe, su producción. Por consecuencia, su importación de materias primas
para la producción, lo que va a afectar directamente a las economías que hoy están exportando materias primas. Y una de las economías que exporta mayor cantidad de materias primas son las de los países dependientes como el nuestro. Por eso al principio se hablaba de que en los próximos años en el mundo va a haber 7,2 millones menos puestos de trabajo. Otro aspecto a destacar de Davos este año es el retorno de Argentina a ese foro y la gran expectativa que había en torno a la presencia del presidente de este país, Mauricio Macri, así como su vergonzosa presentación en conferencia de prensa, así como había gran expectativa en las participaciones de los presidentes Enrique Peña Nieto de México y Santos de Colombia. Respecto al bloque europeo, los temas centrales fueron terrorismo y la migración, sobre todo ante los recientes acontecimientos en París, ante lo cual no quiero dejar pasar dos citas de los fundadores de la dinastía Rothschild, y que marcan la línea de conducta de esta familia. Una, la del barón Rothschild, instigador de la Revolución Francesa, quien dijo, mientras en las calles de París corría sangre, yo compraba propiedades. Y otra, de su esposa, madre de los forjadores de ese clan, quien dijo, si mis hijos así lo desearan, no habría guerras en el mundo. No es casualidad que el fundamentalismo islámico tomara a París como objetivo, después de que el semanario parisino Charlie Hebdo los provocara publicando aquella famosa caricatura de Mahoma, que motivó la reacción de esos grupos que terminó en el atentado contra el semanario, hecho que sucedió pocas semanas después de que Rothschild lo comprara, en una inversión poco típica para ese poderoso clan. Estos hechos de apariencia aislados tienen una lógica muy conveniente a determinados grupos, como el hecho que el presidente Mujica se apoyara en el estudio Ferrer como asesor externo, bajo el argumento de una amistad con el fallecido abogado Daniel Ferrer, y que este equipo fuera el principal asesor del gobierno en la redacción del nuevo Código de Minería en lugar de la Dinamice, el organismo oficial, al tiempo que ese equipo es el mismo que asesora el grupo Samim Ferrus, dueño de Aratirí, con quienes, avalado con la firma de los blancos, colorados e independientes, la secretaria de Presidencia de la República de Mujica elaboró el proyecto de ley que modificó dicho código, siendo al final el titular de los derechos de Aratirí el grupo Rothschild, así como también el estudio Ferrer fue el asesor de ANCAP en la adjudicación de los bloques de prospección petrolera en aguas jurisdiccionales, donde los adjudicatarios han sido las petroleras Gulf y Total, controladas por Rothschild. Coincidentemente, un Rothschild integra el grupo Ferrer. En tal sentido, la convocatoria de Vázquez a los demás expresidentes de nuestro país para fijar una política de Estado en torno al tema de las citadas prospecciones petroleras, que fue aplaudido por la oposición, no hace más que avalar políticamente las cesiones de Sendic a estas multinacionales ante la eventualidad de que en los próximos meses se halle petróleo en el Uruguay. La emergencia sanitaria desatada por el virus Zika fue otro de los abordajes en Davos, en una aparente preocupación por la salud de la población del planeta, cuando en realidad el Zika fue un desarrollo tecnológico de laboratorio, patentado por la eugenista Fundación Rockefeller en 1947. Tras contribuir a la idea y contratación de los científicos nazis de I.G. Farben y del Instituto Kaiser Guillermo III,
que trabajaban en experimentos genéticos, líneas de investigación en las que Uruguay viene trabajando desde el INIA y el Pasteur, así como en Facultad de Ciencias, sin mayores contribuciones a las cadenas productivas locales ni a nuestra sociedad. La crisis humanitaria desatada por las migraciones fue otro de los temas abordados desde un aparente interés humano, sosteniendo la necesidad de integrar a los inmigrantes a las comunidades de acogida, cuando en realidad la solución apunta a la segregación, la represión y al resurgimiento del terrorismo en Estado para mitigar ese fenómeno. Otro aspecto poblacional vinculado a los avances del conocimiento científico, pero que a la inversa afecta y favorablemente a una muy pequeña minoría mundial, como lo han demostrado el centenario David Rockefeller, es la tendencia en este segmento de alcanzar una mayor longevidad, 150 años, situación muy lejana para una población que se alimenta básicamente de carne picada de segunda, de faldas, pucheros grasos. En este tema ya Uruguay viene colaborando con la política restrictiva, suspendiendo las visas a los ciudadanos cubanos que quieran viajar a nuestro país, como lo han hecho Puerto Rico y México, entre otros. En fin, lo que dejó en claro Davos 2016 es que la tendencia a la segregación se refuerza y las desigualdades aumentan. Las técnicas de educación conductistas se radicalizan y las oportunidades se reducen en medio de una sociedad aborregada que sigue a creadores de tendencias, líderes de opinión, enemigos construidos y celebridades producidas que nos llevan al matadero. Bueno, estos son los que manejan el mundo, ¿no? Y cómo es difícil, ¿no? Porque a veces uno va a alguna reunión y conversa y dice, vos loco, mirá que si no nos organizamos no nos dejan nada esto, ¿no? Nos entregan todo, y es difícil de entender. Sigue siendo difícil de entender algo que para algunos está a simple vista. Cuesta creer que tengamos un gobierno con dirigentes políticos históricos, apellidos históricos, de defensa de la patria, la soberanía, de la independencia, que no es otra cosa que defender el salario, la salud, la educación, ¿no? Que nos esté entregando de la forma que nos está entregando. Es difícil de comprender. Llegar a un foro internacional, un CENDIC, porque no deja de ser CENDIC, es como cuando pasearon a Mujica. Lo pasearon por la historia que tiene, no lo pasearon por su presencia o por sus políticas de gobierno, que no se diferenciaron en nada a las anteriores o que no se diferencian en nada a políticas de gobierno de cualquier otro presidente que defiende los intereses del capital. Acciones de gobierno de presidentes neoliberales no hacen o no influyen para que una cadena informativa como CNN lo pasee a ese presidente por el mundo. No, él está haciendo lo que tiene que hacer. Ahora, cuando se tiene un pasado de enfrentar eso mismo que está haciendo, sirve como elemento para propaganda de la defensa de la propiedad privada. Propaganda de que la ideología de la clase que manda en el mundo sea propagada y termine derrotando a aquellos que todavía creen que es posible un cambio. Son armas importantísimas que se utilizan, ¿verdad?, para poder desmoralizar, quebrar, o apuntan a eso,
a desmoralizar y a quebrar a todos aquellos que entienden, como nosotros entendemos, que es posible un cambio. Que un Sendik haya dicho en un foro internacional, las izquierdas no pueden repartir lo que no tienen, es un mensaje de entrega que ya podemos decir es casi arrastrarse. ¿Cómo es posible repartir lo que no se tiene? Bueno, nosotros entendemos que si sos izquierda y llegás a un gobierno donde todo está en manos extranjeras, la única forma de repartir es que deje de estar en manos extranjeras y pase a manos nacionales. Si no, no podés repartir, pero mucho menos podés repartir cuando lo poco que queda lo seguís entregando. Entonces, ¿qué quiso decir Sendik? Que estamos jodidos, que no tenemos salida. A no ser que haya gente que todavía crea, dentro de su ingenuidad, que el capital, fundamentalmente extranjero, no va a dar la posibilidad de una vida digna. Claro que eso, creo que cada día hay menos gente que se lo cree. Y cuando vos tenés dirigentes con esos apellidos y otros que son históricos, que han representado en una época a este país justamente el enfrentamiento, han dirigido a las organizaciones sociales al enfrentamiento con este tipo de ideología, y hoy nos entregan de pata y mano a los mismos que antes enfrentaban, naturalmente que se produce una confusión, se produce, no sé, una desmoralización en muchos, y otros que producto de su ingenuidad entienden que no es así, que ellos siguen defendiendo los intereses populares, pero que han tomado una estrategia diferente para poder lograr los objetivos en la defensa de los intereses populares. Hay mucha gente que cree eso. Mientras tanto, las cuentas nos están dando que en los últimos 11 años no había habido en este país precedentes de tanta cantidad de inversión del capital extranjero. Porque en definitiva, ¿qué es el Foro Económico Mundial de Davos? Es un congreso, una reunión donde se reúnen los amos del mundo y analizan la forma en que puedan acrecentar sus propiedades privadas y sus ganancias a través de la inversión del capital. Este es un foro donde los tipos se reúnen a ver cómo pueden, con mayor facilidad, exportar sus capitales a otros países para obtener las mayores ganancias. Raúl Sendik sale a decir que no se preocupen, que la izquierda no va a repartir lo que no tiene, o sea, vengan, que acá no hay nada para repartir, es todo ustedes. Tabaré Vázquez convoca a los dirigentes políticos, expresidentes, para acordar una política de Estado en materia de explotación de supuesto petróleo y entrega a las multinacionales esa explotación. Y hay gente todavía que cree que eso puede ser bueno para nuestro país.
Hay un ejemplo muy claro. Venezuela, antes de 1998, tenía la misma cantidad de petróleo que tiene ahora. Y estaba ese petróleo en manos de estas mismas empresas que hoy el doctor Vázquez y Sendik le están dando la posibilidad, el permiso de venir a explotar el petróleo. ¿Cómo estaba el pueblo venezolano teniendo su país la misma cantidad de petróleo que tiene ahora? En la última miseria. En la última miseria. La vida nos ha demostrado que en los últimos 11 años el capital financiero internacional al pueblo uruguayo, a sus trabajadores, más allá de algunos puestos de trabajo, más que le ha dado, le ha quitado. En los números queda claro que la instalación del capital financiero internacional generó un éxodo rural de miles de familias productoras de alimentos, desocupación. Bajó el salario, porque cuando se instala, una de las condiciones es que no haya salarios altos. No hay que ser muy inteligente. ¿Cómo está la salud? ¿Cómo está la educación después de los últimos 11 años? La vivienda. ¿Cuántos uruguayos más tienen viviendas dignas a partir de el ingreso indiscriminado del capital financiero internacional? 589 asentamientos. En los lugares donde más dinero entra, crecen los asentamientos. Maldonado, por ejemplo. 160, 180, 200.000 personas viviendo en asentamientos, viviendas indignas, donde en muchas ocasiones es infrahumano vivir. Cientos de miles de trabajadores que no alcanzan a ganar 15.000 pesos. Pautas salariales largadas por el equipo económico de gobierno, el mismo que permite el ingreso del capital financiero internacional sin que pague impuestos, que no alcanzan a cubrir la propia inflación. Miserables ajustes salariales que no alcanzan a cubrir la inflación. Es decir, tenés más plata en el bolsillo pero comprás menos cosas que antes. Que alguien me lo desmienta, por favor. A cientos de miles de uruguayos, ¿eh? Cientos de miles. En el año 2012, las multinacionales se quedaron con el 3% del Producto Bruto Interno, 3.6% del Producto Bruto Interno, al embolsarse, al guardarse, por exoneración de impuestos, unos 1.750 millones de dólares, solo en el año 2012. Después viene el 2013, el 2014, el 2015 y lo que va del 2016. Y estos mismos gobernantes nos dicen que hay una desaceleración económica, pero que no nos preocupemos porque ellos van a lograr, a través de un esfuerzo incansable, que sigan viniendo los capitales extranjeros, que en este momento preciso no están viniendo, pero que nos quedemos tranquilos que ellos van a lograr que vengan, porque le van a dar más ventajas aún de las que le han dado los últimos 11 años. Y realmente me hace acordar cuando a los chiquilines le decían, si no toma la sopa viene el cuco. Bueno, ahora va a ser, mirá que si no toma la sopa vienen los capitales extranjeros. Claro, la ignorancia es tan grande, la falta de conocimiento es tan grande, que hay miles de uruguayos que han quedado neutralizados, ya ni opinan. Y nosotros entendemos como trabajadores que debemos hacer frente a esto, porque nos va la vida en esto. No solo a nosotros que trabajamos en el transporte, le va la vida a todos los trabajadores.
Nos van a transformar en colonia. Creo que van por ese camino. Es vergonzoso que un dirigente político, vicepresidente de la República, participe en un foro internacional con el objetivo de dejar tranquilos los grandes capitales. Y de la misma forma que pasearon a Mujica, que había participado en un movimiento armado para defender la patria, utilice la misma metodología, quédense tranquilos. La izquierda no puede repartir lo que no tiene. Porque el temor de estos delincuentes que gobiernan el mundo es justamente que se ponga en riesgo su propiedad privada. Tienen miedo al reparto. Quieren ganar más, sin importar las consecuencias. Eso es el capitalismo. El capitalismo es eso. Es un sistema basado en la inversión de capital y en la propiedad privada. No importa si hay vidas en juego, lo importante es el resultado económico. Y así se llevan por delante a todos aquellos que se dejan llevar por delante, como nuestro gobierno. Que lo único que le falta es agradecer. Gracias por saquearnos tanto, dijo un presidente que ya más entregado no podía estar, ¿verdad? Bueno, es vergonzoso. Y te da mucha pena que no se reaccione. Da pena. Da pena la ignorancia. Que se sigan defendiendo este tipo de cuestiones, ¿no? Claro, cada vez se escucha menos aquello que se decía, ¿no? Mirá que van a venir los blancos y los colorados. Cada vez se dice todavía algo, pero ya no es aquella herramienta o aquella arma para defender esto. Yo me pregunto, si gobernaran los blancos y los colorados, ¿no hubieran ido al foro a decir que estaban de acuerdo con este tipo de inversiones y el saqueo del capital? Yo creo que sí. En resumen, no hay mucha diferencia, ya se le van... Mirá que si vienen los blancos y los colorados te sacan los consejos de salario. Y a esta altura del campeonato nosotros deberíamos analizar si estos consejos de salario son convenientes. Si estos consejos de salario no son los que nos están rebajando el salario. Y capaz que si no existiera obligatoriedad de las empresas de sentarse a discutir con los trabajadores a través de su organización, podrían lograr que vinieran a discutir y sin techo salarial lograr aumentos de salarios reales. Habría que ponerse a pensar, ¿no? Todavía hay gente que está como, no sé, como la noria, el burro y la zanahoria, no alcanza nunca, la tiene ahí, ¿no? Ya va a venir, y vos, te parece que cada día estás más cerca la zanahoria y la zanahoria en realidad está más lejos. Lo que pasa es que mientras das vueltas te ponen lente de aumento, y vos ves la zanahoria cada vez más cerca, y la zanahoria no llega nunca, y cuando te despertás, ni bandera tenés. Nos vamos, me parecía interesante hablar de estos temas. Como siempre, ¿no? Un saludo a todos los compañeros. El que lucha gana y el que no se muere de hambre.